¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos, contenta de compartir este día, este tema con ustedes. Esperamos sea de su interés. También, si tienen dudas sobre el tema, nos las pueden ir escribiendo y al final las vamos a responder con mucho gusto. Me permito presentarles a mis invitados del día de hoy. Él es un amigo muy querido, él es Rodolfo Torres. De verdad, quiero agradecerte por estar con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y David, que es intérprete de lengua de señas mexicana en la Dirección de Inclusión en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias, David, también por apoyarnos el día de hoy. Y quiero presentarles a nuestro invitado precisamente porque Rodolfo Torres es miembro de la comunidad sorda de Jalisco y por su experiencia como hijo oyente de padres sordos, ahí es donde ha estado participando desde edades muy tempranas. También él es profesor investigador en cultura sorda, de lengua de señas y movimientos sociales, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Bristol de Reino Unido. Se ha desarrollado como generador de contenidos dentro de la comunidad sorda, siendo productor de la serie televisiva Juventud Sorda, en lengua de señas mexicana. Es colaborador también de asociaciones civiles a favor de los derechos de las personas sordas y las personas con discapacidad en general. Y actualmente es el director de inclusión a personas con discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Así que de verdad tenemos a un personaje el día de hoy con mucha trayectoria, con mucho conocimiento y que nos va a compartir algo de lo que ha estado trabajando por mucho tiempo y creo que podemos difundirlo para también nosotros poder participar como parte de la sociedad. Platícanos un poquito, Rodo, de lo que me haya faltado presentar sobre ti. Bueno, pues antes que nada agradecer mucho, Rayis, por esta bonita invitación. Para un servidor es un honor el poder compartir contigo y con toda la gente que nos está acompañando en este momento. Y también quiero hacer un reconocimiento público de toda la labor que tú como profesional de la psicología, como promotora de los derechos humanos, como generadora de contenidos, realizas a favor de las comunidades de la discapacidad en Jalisco. La verdad, te lo digo desde la cuestión personal, desde la cuestión profesional, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, reconocemos y agradecemos mucho toda la labor que tú y tu equipo de colaboradores y colaboradoras genera para llegar a más conciencias y a más personas en un tema tan importante como lo es la dignidad de los seres humanos. Estoy muy contento, agradecemos a David por acompañarnos y efectivamente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad, buscamos el hacer algo que tú haces de manera formidable, que es el generar redes de intercambio, redes de conocimiento, redes de creatividad entre distintos actores sociales para abonar a construir ambientes de inclusión, ambientes de respeto para las personas con discapacidad y para sus familias en el estado de Jalisco. Y pues esta es una labor titánica porque como tú bien sabes, esta agenda ha estado invisibilizada, excluida, olvidada de varias décadas, por no decir siglos. Entonces, una de nuestras grandes obligaciones y compromisos que asumimos con mucho gusto y mucho amor y mucha pasión, pues es el crear eso, redes de encuentro, de trabajo y de mucha creatividad. Y justo me gustaría hacer una pregunta que creo que para muchas personas quizás sería interesante también, entender un poco más qué funciones tiene la Dirección de Inclusión, también qué facultades tiene, qué puede lograr, cómo podríamos quizás acercarnos o en qué contexto
bajo qué circunstancia yo podría acercarme. Es un equipo, ¿cierto? O sea, tú lo estás dirigiendo, tú lo estás representando, pero tienes un equipo detrás de ti que te apoya, como por ejemplo David, ¿no? Claro, indudablemente la dirección no es una sola persona, la dirección no es un servidor, la dirección es una vía o un instrumento que tiene la ciudadanía para que dentro de la estructura gubernamental a nivel estatal se pueda estar teniendo sobre la mesa el tema de inclusión y derechos humanos de personas con discapacidad y sus familias en el estado de Jalisco. Te platico qué hacemos. La Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad es una oficina que ha establecido la nueva administración comandada por el ingeniero Enrique Alfaro para la generación de proyectos estratégicos en materia de accesibilidad universal, en materia de cultura de la discapacidad, atención a los derechos humanos de personas con discapacidad y sus familias, y también para coadyuvar o coordinarnos con otras dependencias para que el tema de discapacidad esté presente en todos lados. Como tú lo conoces, porque te he visto en charlas y en varios de estos programas, históricamente se ha pensado la discapacidad como un tema o de salud nada más o de asistencia social. Que sí, son dos aspectos muy importantes, son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, pero no podemos reducir la atención a las personas con discapacidad o familias solamente desde esos dos ejes. Entonces, una de nuestras labores es que este tema o esta agenda esté en educación, esté en cultura, esté en deportes, esté en infraestructura y obra pública, esté en la generación de propuestas desde el legislativo, esté en el empoderamiento de asociaciones civiles, esté en las universidades. Entonces, nuestro rango de acción busca ir más allá de lo que históricamente se ha entendido como lo ideal para el trabajo y la atención a personas con discapacidad y familias. Desde esta oficina, nosotros brindamos varios servicios. Uno de ellos es, desde luego, el acompañamiento a las organizaciones civiles para la generación de proyectos. Las asociaciones, tú lo conoces, perteneces a varias de ellas, históricamente han sido ese espacio de sabiduría que ha cobijado a las personas con discapacidad. Cuando el Estado no lo hacía, eran las asociaciones las que brindaban servicios, las que generaban conocimientos, las que generaban metodologías. Entonces, una apuesta importante en esta administración es darles su lugar a las organizaciones civiles, empoderarlas y también trabajar en proyectos junto con ellas. En la agenda de discapacidad hay una frase muy bonita que surge desde los movimientos afrodescendientes, ¿no? En África y posteriormente en Estados Unidos, que es la de nada de nosotros y nosotros. Y es una frase no para polarizar o dividir a las personas con discapacidad y sin discapacidad, sino para que juntas y juntos construyamos proyectos estratégicos para la generación de un lugar para todas y todos. Entonces es lo que buscamos por un lado, el trabajo con asociaciones. Otro trabajo es el coordinar y articular toda una red con los 125 municipios de Jalisco. Aquí en Jalisco, la población con discapacidad en un 53% se encuentra en la zona, se encuentra fuera de la zona metropolitana, imagínate. Entonces, el trabajo con los municipios es crucial porque ahí está más de la mitad de la población con discapacidad. Entonces, esa labor también la generamos. Y por el otro, pues el estar trabajando con las otras dependencias. Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con los proyectos que hacen hospitales, con los proyectos que hacen las calles y demás, pues requerimos estar ahí para que el tema de accesibilidad esté presente. Y por último, ser ese espacio para la atención y el acompañamiento para casos de discriminación por motivos de discapacidad. La Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y eso pues nos da una posición bastante estratégica para la atención de estos casos, sobre todo cuando tienen
otras condicionantes que pueden agravar la discriminación. Por ejemplo, cuando se tiene el caso de una persona con discapacidad, pero que es mujer, ahí el nivel de vulnerabilidad y de exclusión puede ser mayor. Ahora podemos también llevarlo a la cuestión de la diversidad sexual o a la cuestión de los pueblos originarios, personas indígenas, o a las juventudes o a los migrantes. Entonces, todas estas condicionantes las podemos ir atendiendo de manera coordinada desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ir acompañando entonces por una parte a las personas que requieran esta orientación, que tengan algún conflicto real, ¿no? De violación a sus derechos humanos, y acompañando a las asociaciones, apoyando, porque como que ustedes también están en este entendido de que la asociación durante mucho tiempo ha trabajado las poblaciones y ustedes quieren apoyar ese trabajo, ¿no? No Exactamente. llegar y decir, nosotros decimos que se hace y punto, sino No, escuchar a las personas que ya trabajan con estos grupos, más exactamente. encaminado. A final de cuentas, una apuesta importante de esta administración es la gobernanza y la participación ciudadana. No podemos generar políticas o proyectos desde una sola perspectiva. Y las comunidades de la discapacidad son diversas. No es lo mismo lo que va a requerir una persona con síndrome Down a lo que requiere una persona ciega o una persona sorda o una persona usuaria de silla de ruedas. Son necesidades muy diferentes. Lo que encontramos como común denominador es la generación de condiciones de inclusión, de equidad, de oportunidades para todas y todos. También somos una oficina, Rayis, a la cual la gente se puede acercar para conocer cuáles son los programas, convocatorias o servicios que da todo el gobierno en general. Por ejemplo, no sé, puede llegar alguien y nos puede preguntar, oye, yo quisiera saber qué hacen en la Secretaría de Educación en temas de discapacidad. Entonces nosotros, con la investigación y el monitoreo y la vinculación constante con todas las dependencias, te platicamos, mira, en la Secretaría de Educación te puede atender fulanito de tal, en la Dirección de Educación Especial, y ahí te pueden dar estos servicios. Lo mismo con la Secretaría de Salud, con la Fiscalía, con la sustantiva entre mujeres y hombres, y así nos podemos ir con todas las dependencias. Para nosotros es muy importante la vinculación tanto al exterior del gobierno, como es el caso de las asociaciones, los medios, las escuelas, los colectivos, los municipios, y también al interior del gobierno, porque el gobierno es un mecanismo muy complejo. Entonces, esa vinculación interna y externa la trabajamos para brindarle un servicio a la gente. Y en el caso, por ejemplo, de empresarios o personas del área más privada, ¿hay algún mecanismo del que se puedan acercar y digan, quiero apoyar a la dirección o quiero dirigirme a personas con discapacidad? ¿Hay algo ahí ya? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos una vinculación bastante valiosa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y también con el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos también vinculación con la Procuraduría para la Defensa del Empleo, tanto a nivel federal como estatal, y también con algunas agencias o empresas que dedican a la colocación. Toda esta red de aliados estratégicos nos permite a nosotros el poder ir, por un lado, concientizando a las empresas que todavía no están cercanas a toda este paradigma de derechos humanos y de inclusión laboral, a que vayan generando las condiciones necesarias. Eso por un lado. Por el otro, el que las personas con discapacidad puedan acceder a los programas ya existentes para la generación de emprendedores o para la colocación en empresas, en la cuestión de vacantes laborales, o también para la atención a todos aquellos casos donde hubo algún despido arbitrario o injustificado. De hecho, recientemente, por el contexto de la contingencia, Rayis, muchas personas con discapacidad han sido despedidas de sus empleos sin mayor explicación, de una manera arbitraria o con engaños. Entonces, gracias a esta vinculación con
las empresas y con las instituciones gubernamentales encargadas del tema de empleo, hemos podido dar servicio o cobertura de estas necesidades. Desde luego, la Dirección de Inclusión tiene sus facultades, tiene sus fortalezas y también tiene sus limitaciones. Por eso, apelamos mucho al trabajo interinstitucional, al trabajo coordinado, para que las instancias que de manera eh, contundente, significativa, abordan temas de empleo, pues no pierdan de vista que también la discapacidad, ¿no?, debe de estar ahí presente. Bien, muy bien. Entonces está trabajando en conectar, ¿no? En hacerlo un tema en el que todo el mundo se conecte y en donde la discapacidad no sea como un grupito aparte de todo, ¿no? Como esto de Exacto, incorporarlo poco a poco. exacto. La discapacidad no es un tema que solamente se ve en el DIF. El DIF es Y muy necesario, es muy exacto. importante, pero es reducir la complejidad de una agenda y de un grupo poblacional a un solo eje. Y justamente has estado trabajando en algo que me di cuenta que se presentó, si no me equivoco, en mes de junio, del plan estatal, el programa estatal para la inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad 2019-2024, ¿cierto? Me Así es. gustaría que nos platicaras un poquito qué es esto. Cuéntanos, Es cuéntanos. esto me emociona mucho, nos emociona mucho en la Subsecretaría de Derechos Humanos y te platicamos por qué. La agenda de discapacidad en el estado de Jalisco tenía como un gran pendiente el que se contara con un documento que asentara de manera clara, de manera amigable, estrategias para ir generando entornos accesibles, seguros, respetuosos para personas con discapacidad y sus familias. Todas estas estrategias se asentaron en un documento que trabajamos en un lapso de aproximadamente 10 meses. Todo esto fue el año pasado. Cuando inició esta administración en diciembre del 2018, un tema pendiente fue este, ¿no? El que en Jalisco contáramos con un documento que articulara toda la política pública en materia de inclusión y derechos humanos a personas con discapacidad. Ujú. Desde esa consigna, nosotros nos conectamos con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, con la maestra Margarita Sierra. Esta secretaría en Jalisco es la encargada de crear el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, donde se define cuál es el rumbo de todas las dependencias y de todos los servidores y servidoras de esta administración. Entonces, con esa experiencia que ellos ya tienen, nos ayudaron a ir construyendo este documento, que a mí me gusta pensarlo, Rayis, como una brújula o como un corazón que nos va diciendo por dónde ir. Todos, cualquier persona que lo agarre en el estado de Jalisco, sea un servidor público, sea una servidora pública, sea un funcionario, sea un empresario, una empresaria, gente de asociaciones civiles, académicos, cualquier persona que lo agarre, en ese mapa, en esa brújula, en ese corazón, podrá ir construyendo una agenda para que tengamos un entorno accesible, seguro y respetuoso para personas con discapacidad y familias. Una vez que hicimos esta mancuerna con la Secretaría de Planeación, invitamos de manera pública y abierta a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces estuvo muy bonita esa convocatoria porque nos acompañaron más de 80 organizaciones civiles del estado de Jalisco y un representante de cada una de las regiones que tenemos en el estado, que son 12, para también tener esa perspectiva regional foránea a la zona metropolitana de Guadalajara. Tuvimos una sesión maratónica de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se establecieron varios equipos y cada uno de los equipos empezó a generar propuestas, empezó a generar ideas, empezó a compartir testimonios y a identificar problemáticas. Este programa estatal tiene 6 grandes objetivos. El primero es ir construyendo entornos accesibles. Y en ese objetivo aparecen muchísimas acciones con nombre y apellido. ¿Qué significa esto? Ahí se está estableciendo qué dependencia o qué dependencias deben de cumplir esa acción. ¿Con ayuda de quién?
¿Y con qué indicadores? Los indicadores son muy importantes porque nos permiten ir midiendo el desarrollo de un proyecto y que no quede nada más como una carta de buenas intenciones o buenos deseos. Entonces, el primer objetivo es ese, ¿no? Crear entornos accesibles e incluyentes. El segundo tiene que ver con el acceso a la educación, educación inclusiva, educación de calidad. El tercero tiene que ver con el acceso a la salud. El cuarto tiene que ver con el acceso a la justicia. El quinto tiene que ver con el acceso al empleo, ¿no? Y a la generación de emprendedores. Y el sexto tiene que ver con el reconocimiento social, cultural, de las organizaciones, de los colectivos, de las comunidades, porque son comunidades diversas, Rayes. Muchas veces cuando hablamos de discapacidad, y a mucha gente le pasa, solamente piensa en discapacidad motora, por ejemplo, ¿no? O en la En discapacidad rampas. en rampas o elevadores, que son cosas bien importantes. Y es normal, es una de las Pero, discapacidades más visibles y con mayor número de personas. pero no es la Pero única. imagínate, exactamente, imagínate las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Aquellas personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, trastorno de personalidad, depresión, es una discapacidad invisible totalmente. Entonces, lo que buscamos es, en este sexto objetivo, el reconocer todas esas necesidades, particularidades y sobre todo un componente adicional, Rayes, que es el de la familia o la diversidad de familias. Tú lo sabes, si un papá, una mamá, un hermano no están conscientes y sensibilizados sobre la inclusión a personas con discapacidad, pueden ser el principal promotor de exclusión dentro de casa. Entonces también aquí reconocemos mucho el trabajo que se debe de hacer con las familias y tomar en cuenta una agenda que es importantísima, que es la de las personas cuidadoras de personas con discapacidad, que es diferente el decir es un asistente, es una enfermera, es un acompañante a persona cuidadora. Regularmente el asistente, la enfermera o enfermero son personas que tienen una preparación técnica y por ende tienen honorarios y tienen todo un servicio profesionalizado. En cambio, las personas cuidadoras de personas con discapacidad, pues son aquellas que se van haciendo conforme a la marcha y muchas veces con muy poca orientación, muy pocas veces con apoyo y que terminan también generando condiciones muy complicadas de salud mental. Entonces, esa agenda de las familias también está incluida y en este documento también se reconoce la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? El reconocer que pueden existir, y de hecho existen, personas indígenas con discapacidad, personas de la diversidad sexual con discapacidad, jóvenes, niños, adultos mayores con discapacidad, y así nos podemos ir migrantes, indígenas, ¿sabes? Toda esa pluralidad que existe y siempre ha existido y existirá, está asentada en este programa estatal. Se trabajó todo el 2029. En noviembre del año pasado se presentó el borrador oficial frente a todas las organizaciones que nos acompañaron y en mayo de este año se publicó de manera oficial. Pero no porque se haya publicado en mayo, no significa que lo que se trabajó en 2019 desentone con lo que se estableció ahí. Más bien, todo lo que se trabajó en 2019, lo que se está trabajando en 2020, pues ya iba encaminado hacia este documento. Con esta publicación oficial, que te la dejo para que la compartas con todos los que nos están acompañando, podemos tener ya la autorización para generar las versiones accesibles. Una versión accesible en lengua de señas, otra en braille, otra en un formato de fácil lectura, otra en clips de audio, para que pueda llegar a todas las personas y sobre todo a la población con discapacidad. Perfecto. Yo creo que es un buen resultado de lo que se ha venido trabajando y creo que también es importante que lo conozcamos todas las personas, como en este tipo de espacios, porque muchas cosas se pueden crear y quedarse en el olvido. Si no las compartimos, si no las explicamos y si no preguntamos también sobre ellas. Aquí, por ejemplo,
¿Cómo podríamos participar personas con discapacidad o personas sin discapacidad para fortalecer este esfuerzo que ha tardado como en permitirse que floreciera? ¿Cómo podemos fortalecerlo? ¿Cómo podemos sumar más? Esto es bien valioso, Rayes. Es un documento que requiere de la participación de todas las personas. Todas las personas pueden aportar, todas las personas tienen un papel muy, muy importante. Aquí un primer paso es que la gente lo conozca, que la gente lo revise, que vean cuál de estos 6 objetivos es el que más les llama la atención. Imagínate, de estos 6 objetivos, ahí aparecen acciones para todas las secretarías. Hay objetivos encaminados a salud, hay otros encaminados a indígenas con discapacidad, hay acciones encaminadas a niñas y niños, hay acciones con familias, hay acciones para asociaciones. O sea, son más de 86 objetivos para todas las dependencias. Entonces, quien esté interesado o interesada, revíselo, se puede acercar con nosotros y, por ejemplo, tú me puedes decir, ¿sabes qué, Rodolfo? A mí me interesa todo lo relacionado a la accesibilidad universal, ¿no? Del espacio público. Entonces, ya viene en este programa, en este documento, toda una agenda de trabajo de aquí al 2024 para hacer lo correspondiente con la Secretaría de Infraestructura, con el Instituto Metropolitano de Planeación, con la Secretaría de Salud, si se trata de hospitales. Entonces, ahora sí que todas y todos son bienvenidos. A nadie se le cierra la puerta. Aquí lo que nosotros buscamos es construir, y reitero, el proyecto que hacemos no es de una sola persona, es un proyecto colectivo. Este documento lo hicimos imagínate, más de 80 organizaciones civiles, los 12 representantes de las regiones de Jalisco. Estuvieron también compañeras y compañeros que trabajan en la administración pública y que atienden temas de discapacidad. Nos acompañaron del DIF, de Secretaría de Salud, del CODE, de la Secretaría de Cultura, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese documento es un gran logro de la ciudadanía y desde la gobernanza y la participación ciudadana. A mí lo que me corresponde ahorita en este espacio contigo, pues es ser el portavoz de todo ese trabajo. Y es un trabajo que se hizo de la mano, personas con discapacidad de las distintas comunidades, familias que viven también los estragos de un mundo que no reconoce la diversidad, que no reconoce la discapacidad y que abocan su vida 24 horas a esto y también gente especializada. Nos acompañaron representantes de la UNIVA, del ITESO, de la UNEDEL, del Centro UTEC, de la Universidad de Guadalajara. Imagínate, creo que es importante el que la gente lo conozca, lo revise y se acerque con nosotros. Trabajo hay de sobra, muchísimo trabajo, y más porque hablamos de una agenda que estuvo descuidada de manera histórica. Entonces, creo que ha sido un gran avance y también tenemos pues una base importante que en su momento dejó el COEDIS, que era el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, que desde esta nueva administración se extingue este consejo y se pasa y se fortalece la agenda desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Excelente. Entonces la idea sería que lo diéramos a conocer, que nos diéramos a la tarea de ver cómo podemos sugerir. Creo que una muy buena forma de progresar es sugerir en lugar de criticar o nada más señalar, esto está mal. Puede haber muchas cosas mal en muchas áreas y eso es normal porque vamos aprendiendo, ¿no? Pero lo más importante es sugerir, porque si ya lo estamos detectando, es probable que se nos esté ocurriendo el cómo sí se pueda hacer eso. Entonces, a mí me gustaría aprovechar este Exacto. punto, ¿no? Para resaltarlo y que si las personas ven que en algo se puede mejorar, sea el momento de proponer sin miedo con esta apertura que se tiene desde esta dirección y seguramente de algunas más. Exacto, Rayis. Y de hecho, desde la formulación del documento se establece en la mecánica de operación.
el documento se va a ir actualizando año con año. Desde luego nos da una base y año con año Perfecto. estará abierto a esta actualización y de hecho se pretende y está como una de sus obligaciones el presentar informes periódicos. ¿Cómo vamos con este programa estatal? ¿Cuáles son los actores y los colaboradores y colaboradoras que están participando? Y siempre serán bienvenidas todas las aportaciones de todas las organizaciones. Incluso tenemos una red de asociaciones civiles. Incluso ahí está mi número personal, particular. Cualquier persona que desee entrar en contacto con nosotros lo puede hacer. En la dirección somos un equipo relativamente pequeño, somos 8 personas, las cuales brindamos atención a temas de discapacidad, pero en la Subsecretaría de Derechos Humanos el personal es mucho mayor, somos alrededor de 40 personas, tenemos un equipo jurídico, tenemos un equipo administrativo, tenemos un equipo de planeación, los cuales nos apoyan a que los servicios que brindamos a la ciudadanía sean todavía mucho más eficientes. Desde luego en muchos pendientes hay cosas que son complicadas, pero buscamos el hacer equipo y esta es una consigna que el subsecretario de Derechos Humanos, el doctor Gerardo Ballesteros, nos ha encomendado, ha hecho mucho hincapié en eso y desde luego el mismo maestro Ibarra, que es el maestro Enrique Ibarra, que es el secretario general de gobierno, que es donde nosotros nos coordinamos para hacer posible todos estos proyectos. No, y estoy segura que el documento pues estuvo bien preparado por todo el equipo que estuvo trabajándolo y todas las personas que voluntariamente estuvieron sumando, pero también me refería en un sentido de proponer a otras direcciones o a otras o a secretarías en las que veamos que pueden hacer estas mejoras que vienen en el documento, ¿no? En ese sentido también. Sí, sí. Porque, De claro, hecho, puede ser mejorable el documento como tal, pero más bien tomarlo como una herramienta y poderlo llevar, así de, aquí está escrito, aquí está estipulado, hay que aplicarlo. exacto. De hecho, ese documento, al ser el corazón de la política pública en materia de discapacidad, nosotros lo agarramos como una agenda de trabajo. Y Exacto. llegamos, tocamos la puerta de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, y mira, turismo. El programa estatal, desde lo que dice la ciudadanía, los expertos y demás, nos marca esto. Vamos trabajándolo juntos. A ver, Secretaría de Educación, el documento nos establece esto. Vamos trabajándolo juntos, ¿sabes? Es Exacto, una agenda de claro. trabajo. Ahí es Y como donde está, se puede aprovechar el documento. exacto, por eso es crucial que las personas, las asociaciones, lo conozcan, lo implementen, porque también al estar en la ley para la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad del Estado de Jalisco, ¿no? Ahí en la ley aparece que se debe de crear este documento y que se debe de llevar a los ayuntamientos, pues nos da a nosotros la oportunidad, ¿no? De ir implementando este tema que resulta Sí. obligatorio porque está en nuestra ley. Entonces, un documento y que nos da mucho gusto el que ya sea una realidad, que además, Rayis, Jalisco es de los pocos estados a nivel nacional que cuenta con un documento de esta naturaleza. Hay estados que no tienen absolutamente nada de esto y que discapacidad se sigue viendo o pensando desde la asistencia social, desde un tema de salud o un tema propio de educación en los CAM. Entonces, nuestra oficina no, y lo digo con mucho respeto, no es una oficina que regale cobijas o regale dinero o despensas, que sí es importante y que desde luego son programas que existen para apoyar a población que lo necesite, pero pero lo que buscamos es generar política pública, generar proyectos de alto impacto. Y quizás también en este sentido de incentivar a que las personas con discapacidad podamos lograr cosas, que no sea nada más que nos acostumbremos a quedarnos con lo que se nos puede dar, sino también forjar lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Exacto. Tener agencia. Y lo que buscamos es reconocer la agencia de las personas con discapacidad.
Las Claro. personas con discapacidad son poseedoras de muchísimos testimonios, saberes, conocimientos, experiencias súper, súper, súper valiosos. Y todo eso buscamos que esté siempre presente. Y también las familias. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, cuántos hijos, ¿no? De personas con discapacidad también no viven, ¿no? Procesos de discriminación, dificultades. Entonces creo que es un trabajo en equipo bastante importante que podemos ir implementando. Perfecto. Entonces, esto es nuestra gran herramienta, es un buen resultado de verdad. Felicito a ti, a todo tu equipo, a todas las personas que estuvieron en esta elaboración, colaborando, y creo que lo podemos tomar como una gran herramienta de la cual no debemos de soltarnos, con la cual podemos proponer muchas mejoras y poco a poco ir forjando esto. Y me gustaría pasar justamente al momento de los comentarios y las preguntas que nos hacen en vivo. Y realmente, mira, nos están saludando muchas personas. Está Margarita Castañeda Martínez. Hola Margarita, Ah, saludos. Está también Patricia Caro Barrera. Saludos a Rodolfo, a Raíz, a David. a Excelentes Ocotlán. seres humanos. Sí. Qué padre que nos estén viendo, que estén comprobando que la presencia no es nada más en la zona de Guadalajara y Zapopan, ¿no? Que hasta Ocotlán llegamos. Y también Zaira nos saluda y nos dice que claro, que porque la inclusión es un proceso de colaboración y que le da mucho gusto vernos y escucharnos. Y también Catita Reyes, felicidades. Muy bien, muy bien. De verdad les agradezco mucho que nos estén aquí comentando y me queda claro que son personas que se suman a este esfuerzo, que son personas que conocemos por su trabajo justamente, que estamos comprometidas con hacer más, con que esto no nada más se quede con un quisiéramos, sino con un estamos logrando. Y bueno, igual aquí vamos a dejar el link para que puedan checar el documento. Y no sé si quisieran agregar ustedes algo más. Sí, que estamos en este proceso, perdón, en este momento estamos armando las versiones accesibles. Todavía, si alguien desea colaborar con nosotros en la elaboración de las versiones accesibles, es más que bienvenida, bienvenido. Implica mucho trabajo porque es un documento consistente y buscamos pues que sea accesible en todos los sentidos, lengua de señas, braille, audio, formato de fácil lectura, que también el documento tenga un diseño editorial, que sea un documento bonito, que invite a la lectura, sobre todo de las personas Exacto. que no están familiarizadas con estos temas, y pues invitar a la población en general a que se sume a la construcción de un mundo para todas y todos, el trabajar por la discapacidad no es un tema que corresponda a quien la vive nada más. De hecho, es un tema de orden público. Ninguna persona está exenta a poder desarrollar discapacidad en algún momento de su vida o a vivirla de manera muy cercana con un familiar, con un ser querido. Entonces, el reiterarles esta invitación, el que juntas y juntos trabajemos por esto y sobre todo a las personas con discapacidad que nos están escuchando, nos están viendo, nos están acompañando, el que se acerquen a las asociaciones civiles, que se acerquen a la dirección. Siempre buscaremos alguna posibilidad de desarrollo, no desde la lástima, no desde la conmiseración, no desde eh, el cargar a la gente, sino desde el respeto y desde la dignidad que como seres humanos también tienen. Y pues todas y todos son bienvenidos, Rayes. Quien desee construir, quien desee sumar, quien tenga una actitud positiva, siempre será bienvenido y bienvenida. Siempre. Claro, a proponer en lugar de solamente señalar, ¿no? Creo que eso es clave para poder forjar algo, algo importante, siempre estar proponiendo. Y bueno, pues de verdad quiero agradecerte, Rodo, por haber aceptado la invitación. Nos encanta cómo ya tenemos años de conocernos, cómo hemos Uh. colaborado. Exacto, justo cuando estabas organizando, ¿te acuerdas el evento
que tuvimos de acceso a la justicia de personas con discapacidad. Creo que ahí fue donde nos conocimos y a partir de ahí nos fuimos encontrando en temas de inclusión, justo tú representando a la comunidad sorda. Y bueno, la verdad es que es un gusto poder seguir colaborando. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También, pues a David, que aquí está. Ha estado intermitente, David. Sí, ha tenido algunos problemas, David, para conectarse, pero de verdad, muchísimas gracias a todo tu equipo. ¿Cómo están trabajando en este momento? ¿Presencial, virtual? Nosotros no hemos dejado de brindar servicio. Desde que inició la contingencia, la oficina siempre ha estado abierta, desde luego siguiendo las medidas de seguridad, de salud. Tenemos desde luego un horario un poquito más restringido, justamente también para evitar conglomeraciones de personas. Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, el personal está trabajando la mitad en la oficina, la mitad en casa. Y también nos pueden contactar vía digital, vía remota, tanto nuestro correo electrónico, que es inclusiondiscapacidad.sgg@jalisco.gov.mx. También nos pueden contactar por las redes sociales. Igual me pueden enviar un inbox y les dejo con mucho gusto mi celular y el de mis compañeras y compañeros para el seguimiento de cualquier caso. Pero no hemos cerrado. Lo que sí privamos, Reyes, fue como las juntas que teníamos Claro, de pronto en la oficina. O también a mí me gusta mucho ir a las asociaciones civiles y a los municipios. Entonces, también eso lo tuvimos que suspender, pues para evitar que haya contagios o cuestiones de ese tipo, ¿no? De acuerdo. Las redes, comentaste en qué los encuentran, en Facebook, En en Facebook, Twitter, ¿en dónde? En Facebook nos pueden encontrar en nuestro fanpage, que es Inclusión Jalisco. Es la imagen es azul con un corazón amarillo. Inclusión Jalisco. O en mis redes personales, como Rodolfo Torres MX, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí con mucho gusto me pueden mandar un inbox, un comentario, les puedo compartir mi celular. Y nuestro correo oficial, que también lo revisamos todos los días, es inclusión discapacidad, todo pegado, .sgg@jalisco.gov.mx. Cualquier orientación entonces que requieran, ahí pueden comunicarse. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Aquí está ya David intentando conectarse, espero para poder cerrar. En el podcast ponemos la interpretación completa. Sí, En el que se lo sube a YouTube. agregamos. Muchas gracias. Entonces, aquí les dejamos los links. De verdad, gracias Rodolfo. Gracias David por acompañarnos el día de hoy. Seguimos en comunicación. Gracias a todas las personas que nos vieron, que nos estuvieron acompañando, que nos dejaron sus comentarios. Si tienen alguna duda más, nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les apoyamos. Muchas gracias. Gracias, Rayis. Nos vemos. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Ay, Dios. Ya está David. David, muchas gracias. David Sánchez Ruiz, intérprete de lengua de señas mexicana. Muchas gracias por la interpretación. Gracias, Rodo.